Ten, ten, tiririririn. Ten, ten, ten. No sé si a vosotros os sonará esta melodía, seguro que a muchos sí. En mi caso, yo personalmente crecí viendo con mi hermano los capítulos de Pimp My Ride, aquella serie de MTV, en la que tuneaban los coches en West Coast Customs y demás. Me acuerdo que mi primo se compraba todas las revistas de Maxi Tuning y muchos de nosotros, la mayoría, digo yo, nos acordaremos de aquel movimiento que hubo en España de tuning de coches, de tuning, por cierto, barroco, que es un estilo en concreto de tuning, pero de dónde salió todo aquello, cómo nació esa idea de modificar los coches, qué herencia nos ha dejado y por qué ha muerto o dónde ha quedado todo aquello. Pues os voy a contar todo lo que he podido investigar al respecto justo después de la intro. Empezamos. Es complicado encontrar el origen exacto del tuning, no hay un detonante en concreto que fuera el que originara todo aquel movimiento, pero sí que se puede encontrar, pues bueno, cuáles fueron los primeros movimientos que desataron esa pasión por modificar los vehículos. Realmente hubo movimientos en los años 40 en Estados Unidos, también los hubo entre los años 50 y 60 en Europa, en países como Alemania, Italia y Reino Unido sobre todo, y también en Asia, sobre todo en China y en Japón, pero quizá sea en Estados Unidos donde realmente se vivió ese germen del tuning, ese origen más primitivo. Fue después de la Gran Depresión cuando arrancó un movimiento de personalización de coches. Y os voy a poner algunos ejemplos muy concretos, como por ejemplo el de Vic Edelbrock, que compró un Ford Roadster de 1932 y con Timmy Thurston trató de mejorar el rendimiento de este coche tocando en concreto el colector de admisión. En aquel momento fallaron y bueno, más adelante él en solitario creó The Slingshot, su propio colector que permitiría utilizar dos carburadores Strongberg 97 para eliminar el cuello de botella que limitaba la potencia del motor del coche. Este es uno de los primeros movimientos de personalización que hubo, pero como veréis no iba enfocado a cambiar el diseño del coche, sino a mejorar el rendimiento. En el año 1941 le quitó los guardabarros y los tapacubos y con estos cambios estableció un nuevo récord nacional de velocidad en el cuarto de milla. Hizo nada menos 195,45 km/h y este evento, esta hazaña, tuvo un gran éxito y se puso a producir más unidades de aquel colector. Vendió nada menos que 100 unidades de aquel de Slingshot. ¿Por qué os cuento esto? Porque en el mismo contexto se daba mucho el contrabando de licor y los contrabandistas requerían cierta ventaja sobre la policía. Tenían que mejorar las prestaciones de sus coches, pero claro, sin llamar la atención con la estética para poder, pues bueno, simplemente huir de las autoridades. Y estos mismos contrabandistas, algunos de ellos, competían en el Salar de Bonneville, un desierto de sal de 260 metros cuadrados, dando lugar también a algunos récords de velocidad. Así que como veis, había varios detonantes que llevaron a hacer modificaciones sobre las prestaciones de los coches, bien para cometer ilegalidades o bien sencillamente para tratar de conseguir un mejor rendimiento de los motores de aquella época. En definitiva, todo iba a coincidir al mismo sitio. Iban a ciertas zonas muy específicas, pero especialmente este Salar de Bonneville, a intentar conseguir récords de velocidad. Era algo que en ese momento pues, les interesaba mucho, el conseguir batir la velocidad de otros coches, y para eso pues iban haciendo modificaciones. No obstante, como os digo, esto está muy ligado a la ilegalidad, a ese contrabando de licor y la necesidad de huir de la policía. Y es curioso porque creciendo la afición en torno a este tipo de carreras, en realidad se hizo el origen de la NASCAR. Hasta aquí hemos tratado, como os digo, modificaciones de rendimiento, el origen del tuning, pero enfocado únicamente a mejorar las prestaciones de los coches. Sin embargo, hay otra persona de la que hablar y a muchísimos os sonará, que es George Barris. Se le bautizó hace muchísimo tiempo, de hecho este hombre ya falleció, como el rey de los personalizadores. Ya en el año 1938 personalizó con productos de ferretería el coche de sus padres y hizo pues una serie digamos, de ñapas, entre comillas, con los coches de sus vecinos, a los que les llamaba la atención lo que había hecho con el coche familiar, y poco a poco fue construyendo su carrera como mecánico, pero especializándose en la parte de personalización. No os voy a contar demasiado sobre George Barris, hay cosas y cosas que leer, pero como sabréis, hizo coches para películas como Los Nuevos Ricos, La Familia Monster, Batman, El Coche Fantástico y un largo etcétera.
Como veis, aquí ya tenemos la primera ocasión en la que esta personalización se une a Hollywood y por tanto pues empiezan a salir películas de alcance internacional, coches personalizados hechos realmente a medida, en los que sobre todo lo que se ha tocado es la estética. Y años antes ya habíamos tenido la personalización de coches buscando un máximo rendimiento. ¿Qué es lo que ocurrió en España? Pues una cuestión muy distinta. Todo este tuning siguió evolucionando. En Estados Unidos sí que tenía un importante tirón y en países asiáticos también tenía un importante empuje, pero lo cierto es que en Europa tampoco había tenido un impulso tan fuerte, y mucho menos en España, donde llegó, fue uno de los países donde más tarde llegó de Europa. En el caso de España, nuestro tuning fue herencia del tuning de los años 90 de Alemania. A principios del siglo, como sabéis, España vivía una buena situación económica y tanto Internet como los videojuegos, como por ejemplo Need for Speed, ayudaron a potenciar el interés de los jóvenes para personalizar sus coches y diferenciarse del resto. Sin duda, el cine también ayudó, con A Todo Gas como bandera del tuning, y se llegaron a mover hasta 450 millones de euros al año en todo este mercado del tuning. Había todo tipo de ferias, había, como os digo, videojuegos, había películas, había un montón de páginas de internet que se dedicaban a cubrir todo este mundillo del tuning y en definitiva pues se creó una cultura realmente importante. Pero aquí en España lo que se llevó mucho fue el tuning barroco, pues sobre todo modificaciones estéticas y modificaciones de equipos de sonido, todo lo que llamaba la atención, todo lo que eran pues coches más bien showcar, es decir, para intentar llamar la atención del resto, para diferenciarse. Eran coches de enseñar más que de conducir realmente. Sin embargo, a finales de la década la crisis económica azotó a nivel mundial, pero sobre todo hubo un país especialmente tocado y ya sabéis que fue España. Con esta crisis mundial y especialmente la crisis española, el tuning cayó. Productos como la revista Maxi Tuning, de la que os he hablado antes, dejaron de tener sentido y sobre todo en el año 2011 la ley terminó de prohibir aquellas modificaciones. Aquel cambio a nivel legislativo sencillamente hizo que no se pudieran hacer las modificaciones que se habían estado haciendo hasta el momento. Todo lo que pudiera tocar la seguridad del vehículo quedaba completamente prohibido y sí, se podía hacer, pero antes de matricular el coche. Y eso quiere decir que podías hacer las modificaciones que quisieras antes de la matrícula y, eso sí, tienes que homologarlos y luego matricular el coche. En definitiva, se pusieron unas trabas realmente importantes para poder tunear los coches. La crisis había impedido que se pudiera seguir haciendo ese gasto, digamos, innecesario en los coches y, en definitiva, pues todo ese sector cayó de una forma realmente llamativa. Me encantaría que me contarais en los comentarios si vosotros también veíais aquella serie de Pimp My Ride en MTV, si os llamaba la atención esto del tuning. A mí no es algo que me gustara, no es algo que soñara con hacer en mi coche ni nada por el estilo, pero sí que es cierto que me llamó mucho la atención y sí me encantaban juegos como Need for Speed, sí me encantaban los orígenes de A Todo Gas y sí que era algo pues bueno que llamaba muchísimo la atención. Dejádmelo en comentarios qué os ha parecido el vídeo. Si os ha gustado, dadle un like y no olvides suscribirte para no perderte los próximos vídeos. Nos vemos a la próxima.